le han mentido toda su vida. Le dijeron que la empatía es una virtud sagrada, un rasgo de almas nobles que debe cultivar sin descanso. Pero no es su culpa haber creído en esta estafa monumental. Hoy, en pleno 2026, regalar su empatía sin límites no es bondad. Es una forma de autolesión socialmente aceptada. Es una traición profunda a su propio desarrollo. Usted no es débil por sentirse así. Simplemente está atrapado en un sistema que devora a los que sienten demasiado. Si usted no aprende a cerrar las compuertas de su energía hoy mismo, mañana por la mañana, la pesadilla volverá a comenzar. Despertará nuevamente con esa opresión asfixiante en el pecho. Cederá al ciclo de la hiperconexión moderna, respondiendo mensajes que en el fondo detesta, consumiéndose para resolver crisis ajenas. Se está apagando lentamente, extinguiendo su propia vida para iluminarla de personas que ni siquiera valoran su sacrificio. Y este desgaste lo consumirá esta misma semana. Pero existe una salida, y no consiste en meditar más o repetir mantras vacíos. La verdadera cura exige lo que el psiquiatra Carl Jung llamó el proceso de individuación y el encuentro ineludible con su propia sombra. Yo le ofrezco la herramienta definitiva, no la paz superficial, sino la integración de una frialdad calculada, una barrera psíquica inquebrantable. Esta alquimia interior es la única que le otorgará verdadera inmunidad psicológica frente al ruido interminable del mundo. El reloj marca las 11 de la noche. Usted está acostado en la oscuridad, con la mirada clavada en el techo de su habitación. Su cuerpo pesa como el plomo, pero su mente corre a 1000 por hora, diseccionando y repasando los problemas de otras personas. Siente ese impulso tóxico de revisar el teléfono una vez más, solo para ver si alguien necesita algo de urgencia, ignorando deliberadamente el dolor agudo que ya le punza en las sienes. Usted no está loco, y este tormento es dolorosamente real. Lo que usted está experimentando en este preciso instante no es un simple episodio de estrés laboral o fatiga cotidiana. En la psicología analítica, este vaciamiento absoluto se conoce como una pérdida masiva de libido. Y no me refiero al sentido sexual que popularizó el psicoanálisis básico, sino a la libido entendida como energía vital pura. Su esencia vital está siendo drenada sistemáticamente por un entorno que ha aprendido a parasitar su disposición constante a estar siempre presente. Este agotamiento crónico no es un fallo en su biología, ni una debilidad de carácter que deba corregir siendo más productivo. Usted ha sido poseído, de manera silenciosa, por el arquetipo del Salvador. Es una figura antigua y poderosa en su inconsciente que lo empuja a cargar con cruces que no le pertenecen. Yo sé lo que se siente al desdibujarse día tras día, justificando el abuso emocional bajo el disfraz de estar simplemente ayudando a un amigo, a un familiar o a un jefe demandante. Le han repetido hasta el cansancio que su hipersensibilidad es un don luminoso, una cualidad angelical que lo eleva sobre los demás. Es mentira. Usted está atrapado en la hiperempatía, que en realidad es un mecanismo de supervivencia forjado en el miedo. Su sistema nervioso desarrolló esta habilidad milimétrica para escanear constantemente el entorno en busca de amenazas emocionales. Usted no absorbe el dolor ajeno por santidad, sino para anticiparse al golpe y mantener una falsa seguridad. Esta hipervigilancia le pasa factura al entrar a la oficina o al sentarse a la mesa el domingo con su familia. En el pecho no se expande una simple ansiedad, sino un frío glacial que paraliza su voluntad. Usted es una antena receptora del caos ajeno, captando cada exigencia encubierta. Y lo más trágico es que al sintonizar la frecuencia de todos los demás, la voz de sus propias necesidades se apaga por completo, dejándolo a merced de quienes exigen y consumen su tiempo sin piedad. Al estar permanentemente sintonizado con el sufrimiento del mundo, usted ha caído en lo que Carl Jung denominó una inflación del ego. Puede sonar contradictorio para alguien que se siente tan disminuido, pero es una paradoja brillante. A nivel profundamente subconsciente, usted cree que es su absoluta responsabilidad sostener el universo de los demás. Cree que si usted retira las manos,
la vida de sus seres queridos se desmoronará en pedazos. Esa es la trampa perfecta de su propia mente. Creer que somos indispensables para la estabilidad de otros es el veneno más dulce de la psique humana. Nos da un propósito artificial, pero el precio a pagar es nuestra propia destrucción. El resentimiento comienza a filtrarse en cada célula de su cuerpo. Usted siente odio por esa notificación que brilla en la pantalla, y al mismo tiempo siente culpa por odiarla. Es un nudo existencial que está asfixiando su creatividad, su paz mental y, sobre todo, su derecho fundamental a existir. Por lo tanto, ha llegado el momento de mirar de frente al monstruo que se oculta detrás de sus buenas intenciones. Yo le pregunto, y necesito que responda con la más cruda brutalidad hacia usted mismo. ¿Y si ese cansancio profundo que siente incrustado en los huesos no es una simple falta de sueño? ¿Y si eso que usted llama agotamiento rutinario es, en realidad, una hemorragia masiva de su energía psíquica, de la cual otros están alimentando mientras usted se desvanece en la oscuridad? Esa hemorragia psíquica que usted sufre no es una abstracción clínica. Ocurre en la quietud de una habitación, frente al resplandor de una pantalla. En su apartamento, Santiago, un diseñador agotado, ve su teléfono vibrar por quinta vez con un mensaje cargado de urgencia artificial. Él suspira. Redacta una respuesta estableciendo un límite lógico, pero un frío conocido le paraliza los dedos. Borra el texto de inmediato y teclea dócilmente la sentencia. No te preocupes, yo lo arreglo. En ese preciso instante, una opresión familiar le aplasta el diafragma a Santiago, y seguramente a usted también. Conoce perfectamente esa sensación de claudicar ante el abuso disfrazado de favor. Pero yo debo obligarlo a diseccionar esa sumisión. ¿Por qué su amabilidad automática, esa que el mundo tanto aplaude, es en realidad la máscara de un niño aterrorizado por el conflicto? Usted no cede por nobleza. Cede porque el pánico al rechazo secuestra su sistema nervioso por completo. Carl Jung llamó a esta fachada complaciente la persona. Es el rostro social, rígido y artificial, que usted se cosió a la piel hace muchos años. En su historia temprana, quizás en un entorno donde el afecto era estrictamente condicionado, usted aprendió una lección letal. Ser útil era la única forma segura de recibir aceptación. Para evitar el abandono, usted enterró sus propias necesidades y se convirtió en un amortiguador humano, dispuesto a tragar veneno para mantener la paz ajena. Santiago no responde mensajes abusivos a las 2 de la madrugada, impulsado por un altruismo puro. Actúa bajo la tiranía incuestionable de lo que la psicología analítica denomina el arquetipo del Salvador. Esta figura inconsciente ha tomado el control de su voluntad, dictándole que cualquier intento de proteger su propio descanso es un pecado de egoísmo. El arquetipo lo extorsiona emocionalmente, obligándolo a anular su vida para evadir la culpa abrasadora de decepcionar al otro. Esta hiperempatía desbordada es, en el fondo, un escudo blindado contra su propia oscuridad. Al enfocar su atención de manera obsesiva y meticulosa en los dramas de sus clientes, las crisis de sus amigos y las demandas familiares, usted huye metódicamente de sí mismo. Solucionar el caos externo es la anestesia perfecta para evitar el terror absoluto de enfrentar su propio vacío existencial interior. Si usted deja de salvar al mundo por un minuto, tendría que escuchar su propio quiebre. Ese silencio interior es aterrador, porque revela todos los proyectos y deseos que usted ha sepultado bajo las urgencias ajenas. Las metas que abandonó para sostener la estructura de otras personas yacen en el fondo de su psique, acumulando polvo. Cada vez que usted pronuncia un sí, cuando todas sus vísceras suplican un no, usted se traiciona a sí mismo con una frialdad espeluznante. Esta violencia autoaplicada se cristaliza en su cuerpo, endureciendo los músculos de la nuca y la espalda. Usted asume que tragar estas frustraciones cotidianas lo eleva moralmente, pero el sacrificio crónico genera una acumulación masiva de resentimiento subterráneo. Este rencor inconfesable es una presión térmica que bulle peligrosamente bajo la superficie de esa persona servicial. Jung advertía con bisturí clínico que los instintos reprimidos
no se evaporan con buenos pensamientos, descienden a la sombra, buscando inevitablemente una vía destructiva para detonar cuando el muro ceda. Tarde o temprano, ese odio petrificado que usted niega exigirá su pago en sangre. Puede manifestarse como una parálisis depresiva que lo ate a su cama, o como una inflamación celular inexplicable. Usted camina por el filo de un precipicio emocional, cargando voluntariamente el peso de cobardes y oportunistas, esperando que alguien lo rescate. Pero nadie vendrá. Mientras sostenga la máscara del Salvador, el mundo seguirá extrayendo su vitalidad hasta dejar un simple cascarón vacío. Ese rencor subterráneo, petrificado bajo la máscara de la complacencia, no permanece estático. Hierve lentamente hasta alcanzar su punto de ebullición en el cuerpo. El silencio en el comedor familiar es denso, cortado solo por el choque de los cubiertos. Valentina acaba de compartir un logro profesional vital, pero su madre lo desvía con frialdad para lamentarse, otra vez, por los supuestos dramas de su hermano mayor. Valentina asiente, esbozando una sonrisa ensayada. Pero debajo de esa mesa, sus puños están apretados hasta blanquear los nudillos. Una rabia ardiente y metálica le sube por la garganta, quemando sus cuerdas vocales, exigiendo ser liberada. Sin embargo, ella traga saliva y entierra el fuego. Se culpa a sí misma por sentir esa furia abrasadora hacia su propia sangre. Pero, ¿y si esa rabia que usted tanto se esfuerza por asfixiar fuera exactamente la medicina cruda que necesita para curarse de una vez por todas? Esa furia que Valentina reprime con tanta desesperación no es un defecto moral, sino la materia prima de lo que Carl Jung denominó la sombra. Es el inmenso sótano de la psique humana donde usted ha arrojado todas aquellas partes de sí mismo que su entorno consideraba inaceptables o peligrosas. Desde la infancia, le enseñaron que ser bueno significaba ser inofensivo, extirpando quirúrgicamente su capacidad natural de defenderse frente al abuso ajeno. Al rechazar su propia indignación, usted no se vuelve más puro, sino abrumadoramente más vulnerable. Jung afirmaba tajantemente que no existe luz sin sombra, ni totalidad psíquica exenta de imperfecciones. Esa rabia visceral que le quema el pecho cuando vulneran sus límites es en realidad una señal de alarma biológica fundamental. Es su instinto de conservación gritando. Al negar sistemáticamente su furia, usted amputa su mecanismo de autodefensa más primitivo. Cuando usted sofoca esa energía vital para mantener la falsa paz exterior, desencadena una ley psíquica implacable conocida como enantiodromía. Este principio dicta que cualquier actitud llevada a un extremo absoluto, como su bondad inagotable, inevitablemente se convertirá en su opuesto oscuro. Si usted se niega a expresar su enojo con palabras y acciones contundentes, su propio cuerpo se encargará de expresarlo a través del colapso físico o la enfermedad psicosomática. Yo he visto a personas brillantes marchitarse en vida porque creían que tragar veneno las hacía espiritualmente superiores. Su cuerpo está colapsado porque utiliza una cantidad monstruosa de energía psíquica para mantener esa compuerta cerrada, aterrorizado de que su sombra despierte. Pero el verdadero peligro no es su rabia. El verdadero peligro es la pudrición silenciosa de su vitalidad mientras usted finge estoicamente que las ofensas no le duelen en absoluto. Reconocer a este monstruo habitando en su interior es el primer paso ineludible hacia su verdadera libertad psicológica. Si usted se reconoce en esta represión asfixiante, deje un me gusta en este instante. Esto nos confirmará que estamos cavando en la dirección correcta para su sanación. Escriba en los comentarios si alguna vez ha sentido esa misma rabia silenciosa quemándole la garganta, o comparta su historia. Sepa que usted no está solo en este abismo profundo. Para no perderse la siguiente etapa de nuestra investigación clínica y descubrir cómo empuñar esta fuerza reprimida a su favor, suscríbase al canal ahora mismo. La alquimia mental requiere que dejemos de huir de nuestra propia naturaleza. Valentina, al igual que usted, debe comprender que la paz comprada al precio de la propia dignidad es una simple ilusión.
Es hora de integrar la oscuridad y dejar de ser la víctima comprensiva en el teatro de los demás. Esa oscuridad que finalmente hemos decidido dejar de reprimir no se integra leyendo teorías en un libro de filosofía. Choca contra la realidad con la luz fría de la mañana. Usted está frente al espejo del baño, observando las profundas ojeras que le surcan el rostro. De repente, la pantalla del teléfono se ilumina. Es un mensaje urgente, un drama ajeno que exige su intervención inmediata, como ha ocurrido todos los días. Pero hoy algo es diferente. Por primera vez, usted decide no responder. El teléfono vuelve a oscurecerse y en ese preciso instante, un golpe de pánico y culpa asfixiante le aplasta el pecho. Su respiración se agita, su mente le grita que está siendo egoísta, pero usted sostiene la mirada en el espejo. No aparta los ojos. Se niega a ceder. Está cruzando la aterradora frontera entre entender su sombra y atreverse a ejecutarla. Este dolor punzante en el estómago nos lleva a una paradoja psicológica fascinante. ¿Por qué el acto de proteger su propia vida se percibe internamente como un crimen imperdonable? ¿Por qué sentirse abrumadoramente culpable al priorizarse es, en realidad, la señal más irrefutable de que usted está comenzando a sanar? Esta disonancia cognitiva es el síntoma de abstinencia de un adicto a la complacencia que acaba de cortar el suministro. Para que usted pueda completar lo que Jung denominaba la individuación, el doloroso proceso de convertirse en quien usted realmente es, hay un peaje ineludible. Usted está obligado a soportar la hostilidad abierta de aquellos que se beneficiaban de su sumisión absoluta. Cuando usted deja de ser el recurso inagotable y gratuito de su entorno, el sistema se revela. Y esa culpa que siente es la frustración del parásito al perder a su anfitrión. Integrar su oscuridad no significa convertirse en un tirano insensible, sino recuperar su agresividad natural, esa que le castraron en la infancia. Usted transmuta esa violencia reprimida en una asertividad férrea y quirúrgica. Es la capacidad de decir la palabra no mirándolos fijamente a los ojos, sin ofrecer una sola justificación, sin adornar el rechazo con disculpas temblorosas. Un límite inquebrantable sostenido por su propia dignidad. Al retirar su energía y negarse a resolver la crisis de turno, ocurre un fenómeno clínico que conocemos como la retirada de las proyecciones. De repente, la ilusión óptica se desvanece. Usted deja de ver a sus familiares o compañeros como víctimas indefensas que no pueden sobrevivir sin su ayuda, y deja de ver a sus verdugos como monstruos omnipotentes. Los ve como lo que realmente son, adultos responsables de su propio caos. Comprendo perfectamente que presenciar el tropiezo del otro sin intervenir desgarra el alma de quien ha sido programado para salvar. Duele profundamente, pero es un punto de crecimiento crítico. La verdadera empatía, en su forma madura y evolucionada, no consiste en hacer el trabajo emocional que le corresponde a otra persona. Consiste en poseer la fortaleza gélida para dar un paso atrás y dejar que el otro cargue con su propia cruz. Es en esta quietud aterradora donde el falso empata muere, para dar paso a un individuo soberano. La culpa inicial es simplemente el eco fantasma de su antigua máscara rompiéndose. Soportar esa incomodidad, quedarse de pie frente al espejo mientras el teléfono acumula llamadas perdidas, es el precio de su libertad. Usted no está traicionando a nadie, simplemente ha decidido dejar de traicionarse a sí mismo para mantener a los demás cómodos. Permita que el silencio llene la habitación. El mundo no se ha derrumbado porque usted decidió no sostenerlo hoy. Su cuerpo aún tiembla por la adrenalina, pero bajo ese temblor late una fuerza antigua, un núcleo inexpugnable que comienza a despertar. Usted acaba de recuperar las riendas de su mente, y lo que viene a continuación es el establecimiento de una soberanía tan absoluta que ninguna manipulación externa podrá volver a penetrar. Este silencio aterrador, que hasta ayer le provocaba taquicardia, es ahora el sonido de su propia victoria. Usted cruzó el umbral. Observemos a Santiago en su habitación.
El monitor proyecta una luz fría sobre su rostro mientras teclea una respuesta corta, seca y radicalmente profesional ante la enésima exigencia abusiva de su cliente. No hay disculpas temblorosas. Envía el correo. El teléfono comienza a vibrar inmediatamente. Es el anzuelo de la manipulación buscando engancharlo. Pero Santiago no responde. Silencia la pantalla. Cierra el ordenador portátil de golpe y sale a la calle. El aire de la ciudad entra en sus pulmones con una claridad dolorosa, como si respirara por primera vez en semanas. Esta escena nos arroja una pregunta fundamental. ¿Cómo se siente la verdadera libertad en un mundo diseñado para extraerle hasta la última gota de su atención? La respuesta no reside en un simple acto de rebeldía, sino en una mutación psíquica profunda. Lo que presenciamos en ese paseo nocturno no es un simple descanso laboral. En la arquitectura de la psicología profunda, estamos asistiendo al nacimiento del sí mismo, o el self, en la experiencia directa de Santiago. Este centro organizador de la mente despierta cuando el individuo decide conscientemente dejar caer su máscara complaciente. Al rechazar la demanda externa, él trasciende la pequeñez de las expectativas ajenas y se ancla en una verdad interior absolutamente inquebrantable. Yo he visto cómo duele soltar el control de lo que los demás piensan de usted, pero aquí reside el milagro clínico. Al establecer estos límites innegociables, usted abandona su rol como estación de paso para el dolor ajeno. El entorno hostil ya no tiene cómo drenarlo. Usted erige lo que podemos llamar una ciudadela interior, fortificada con el acero de la asertividad. Su mente deja de ser una plaza pública de acceso libre y se convierte en una fortaleza blindada y selectiva. En este estado de soberanía consolidada, emerge la figura que denominaremos el empata de alta jerarquía. No es aquel que se aísla por resentimiento, sino quien posee la claridad analítica para leer el sufrimiento del otro sin dejarse arrastrar al abismo. Comprende profundamente las heridas de sus familiares o clientes, percibe cada matiz emocional, pero elige de manera consciente y glacial no involucrarse a menos que exista una reciprocidad absoluta y un respeto mutuo irrefutable. Le aseguro que esta transformación es un punto de crecimiento sin retorno. Sus antiguos verdugos emocionales lo llamarán egoísta, frío, distante, simplemente porque usted ya no es una fuente inagotable de suministro para sus propias inseguridades. Y usted debe aprender a sonreír ante esas acusaciones. Ser el villano en la narrativa de un manipulador es la mayor condecoración que su psique puede recibir. Significa que el escudo de su nueva identidad funciona a la perfección. Y aquí llegamos a la recompensa definitiva de su individuación. Usted recupera el dominio total sobre su energía vital. Esa fuerza inmensa que antes se evaporaba tratando de sostener a quienes no deseaban caminar por sí mismos. A no dispersarla en resolver dramas de terceros, esta energía tectónica regresa a usted. De repente, descubre que tiene el impulso, la concentración y la resistencia necesarias para financiar sus propios proyectos y su verdadera vocación creativa. Santiago camina bajo las luces de la calle y ya no siente el peso de la humanidad sobre sus hombros. La ciudad, antes percibida como un enjambre de demandas asfixiantes, ahora es solo un escenario donde él dicta sus propias reglas. El resentimiento ha desaparecido, dejando en su lugar un silencio fértil y poderoso. Usted se ha recuperado a sí mismo, y esa energía retenida es el fuego fundacional con el que construirá una realidad completamente impermeable a la toxicidad ajena. Santiago y Valentina finalmente respiran en paz. La tormenta ha pasado para ellos, dejando atrás la vieja sumisión. Pero el ente de esta narrativa ahora se aparta de sus vidas para enfocarse implacablemente en usted. Usted, que me escucha, sentado en la penumbra mientras su teléfono brilla a lo lejos. Ellos fueron un simple espejo clínico. La verdadera alquimia, la batalla ineludible por la soberanía de su propia psique, está ocurriendo ahora mismo, en el centro exacto de su pecho. Su mayor tragedia no fue sufrir curando los abismos ajenos, sino tardar tanto en comprender que el único imperio que debía salvar era el suyo. Pero escúcheme, ha sobrevivido. Está vivo,
y con eso basta. No vea en su pasado un tiempo perdido, sino el entrenamiento de una mente que estuvo anestesiada por la culpa. Hoy, usted despierta con una claridad inquebrantable frente a las exigencias del mundo. Nadie volverá a utilizar su empatía como combustible para evitar hacerse cargo de su propia oscuridad. Usted ha cerrado la compuerta. Grabe este principio clínico. Usted adquiere un poder absoluto solo cuando está dispuesto a decepcionar a los demás antes que traicionarse a sí mismo. Integrar la sombra es una obra vitalicia. Nunca más volverá a ser la figura complaciente e inofensiva que su entorno manipulaba a voluntad. Dejar de ser una esponja emocional siempre disponible no es un fracaso moral. Esa transmutación alquímica representa su mayor victoria psicológica frente a un mundo que devora a los débiles. Usted ha forjado su armadura. Comprenda esto definitivamente. Su energía vital es su destino. Protegerla con fiereza frente a quienes saturan su teléfono o su mesa familiar jamás será un acto de egoísmo. En la psicología profunda, blindar su espacio es la demostración más elevada de respeto por su propio sí mismo, ese núcleo auténtico de su personalidad. Esa chispa interna exige un territorio inviolable para poder prosperar. Usted ha dejado de ser el salvador de las causas perdidas para convertirse al fin en el único soberano de su realidad material. Si este análisis ha destruido la culpa que lo aprisionaba, es momento de anclar su transformación. Le propongo un acto de ruptura psicológica. Vaya ahora a los comentarios, no para alimentar un algoritmo, sino para fijar su intención en la realidad material. Escriba la siguiente declaración. Yo retiro mi energía del caos. Me pertenezco a mí mismo. Que esa frase sea ladrillo fundacional de su nueva fortaleza inexpugnable. Es un contrato solemne con su propia psique. A partir de este preciso instante, el sacrificio inútil ha terminado. La empatía carente de garras es solo una invitación al abuso sistemático. Abrace esa nueva frialdad que siente en el pecho, porque es la coraza alquímica que le permitirá caminar por el infierno hiperconectado de nuestro siglo sin quemarse. El mundo seguirá ardiendo en sus propias histerias, pero su mente ya es un santuario de silencio absoluto. Proteja su luz. Sea peligroso. Sea libre. Fin de la transmisión.